Para darle entrada a esta dichosa palabra, he elaborado un karaoke poético, porque como dijo Pérez Reverte, el chiste en esta pandemia es tener algo en que entretenerse. Ahí les van los pasos. Primero, aprenderse un poema de memoria. Segundo, levantarse, o sea, estar de pie. Yo no lo puedo hacer porque estoy al aire y estando al aire, si uno está de pie se cae. 3. Cantar el poema como si fuera una canción, aunque no sepan música, y acompañarlo con movimientos físicos. Por ejemplo, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es probable que les salga tan feo como a mí, pero lo bueno es que ya se aprendieron un poema de memoria. Bienvenido. Vuestra decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación literaria. Ese era parte del discurso de Carmen Conde, que en 1979 entraba como primera mujer a ser académica de la Real Academia de la Lengua. Después de casi 300 años, una mujer, después de 486 hombres, por fin tenía un sillón en esa academia. Se refería sin duda a todas aquellas mujeres que durante siglos habían podido acceder o hubieran tenido un lugar por haber sido periodistas, escritoras, poetas, filólogas, historiadoras, con algo que aportar al lenguaje. Sobre todo se refería a María Moliner. María Moliner, que vivió durante todo el siglo XX y es autora del Diccionario de Uso del Español, una obra que le llevó casi 20 años hacer y que con ello también se opuso mucho a las decisiones académicas. Muchos dicen que fue por decisiones políticas, por su condición de mujer. El caso es que no pudimos tener a María Moliner en la academia y hoy, al día de hoy, solo 11 mujeres han ocupado sillones en la academia. ¿Por qué es importante tener a mujeres en la academia? No solamente porque tienen también una voz que tener, sino porque con ellas también se refleja un lenguaje que es parte de nuestra cotidianidad y nuestra sociedad. Quizá, como dijeron muchos, nació demasiado pronto María Moliner para tener ese lugar en la academia. Lo cierto es que gracias a personas y a trabajos como el de María Moliner, hoy muchas de nosotras tenemos un lugar, una voz, si no en la academia, por ejemplo, sí, y de hecho sí, en el lugar literario. Así que vaya ese reconocimiento para todas aquellas mujeres que han aportado palabras y con ello visiones al lenguaje. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Yo creo que a María Moliner no la admitieron en la academia por envidia, porque su diccionario era bastante mejor que el académico. Pero bueno, esa no era mi entrada, claramente. Como el pudor de la vejez es pálido, conservemos el frío, porque el frío, como el pudor de la vejez, es pálido. Mis besos con agudas disonancias, en tus nervios hostiles repercuten mis besos con agudas disonancias. Corriendo por tu piel ya diferente, como gotas de azogue incoercible corriendo por tu piel ya diferente, unidas nuestras mutuas iniciales, en el gran corazón de las encinas, unidas nuestras mutuas iniciales. En las tibiezas de una noche suave, como los belfos de una tigre negra, en las tibiezas de una noche suave, duérmete sobre el mármol de mi pecho, como la reina de una historia antigua, duérmete sobre el mármol de mi pecho, cual minúscula lámpara en el túmulo. Leo en desorden algunas de las antífonas que escribió un joven poeta llamado Leopoldo Lugones y que publicó en un libro hace más de 120 años llamado Las montañas del oro. Y quería leérselos porque este libro fue publicado por Editorial Premia en una colección que me parece de gran actualidad. El nombre de la colección era Libros del Bicho.
Soy Pablo Boullosa. Me da gusto estar con ustedes. Pues hablando de bichos y de amenazas, amenazas mundiales, me gusta mucho el inicio de la obra que citamos el programa anterior de Dickens, que justamente refleja, recuerden ustedes, dice, eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, eran tiempos de esperanza, eran tiempos de desesperanza, y así sigue. Porque normalmente la gente tiene una perspectiva de los tiempos que vive, a veces totalmente contrastante. Si le hubiéramos preguntado a Richard Wagner qué era lo que creía de la época en la que estaba viviendo, por supuesto pensaba que era una época decadente y que estaba al final de un mundo. Si le hubiéramos preguntado, en cambio, a muchos de los grandes autores de la Belle Époque, como Offenbach, o muchos de los grandes cantores de esa época grandiosa para la industrialización europea, pues hubieran creído que eran los mejores tiempos. Así pienso que la capacidad de resiliencia del ser humano la tenemos todos, y la perspectiva optimista siempre es la que nos hace sacar mejor partido. Piensen ustedes en todos los movimientos que surgieron durante la Primera Guerra Mundial, probablemente de los momentos más creativos de los últimos 200 o 250 años en la cultura europea. Bueno, yo soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy contento de estar aquí todos juntos. Venos aquí pues encuadriculados, pero también enromboizados y muy contentos de poder estar con ustedes. De todos modos, siempre hemos estado con ustedes en la distancia. La bronca de la distancia la tenemos entre nosotros. O sea que ustedes siéntanse cálidamente abrazados por esta dichosa pregunta que pusimos en redes. Maestro de gimnasia y de retórica, supuestamente nacido en Sevilla en 1865, se dice que había pensado fundar una escuela popular de sabiduría superior, pero renunció al proyecto cuando murió su maestro Abel Martín. Fue imaginado por uno de los grandes de la generación del 98. Y ya han comenzado las respuestas aquí en las redes. Por lo pronto vamos a comenzar nosotros, que estamos en las redes, de su atención y les agradecemos mucho como si fuéramos a Túnez. Pregunta Jonathan Frías: la figura del editor como parte de la composición de un libro, ¿qué? A ver, ¿alguien? Fíjate que a mí me pasa muchas veces que cuando alguien me pregunta ¿a qué te dedicas? Y yo les digo, soy editora, me pasa que la gente se queda un poco con esa cara de ¿qué significa? La gente cree que editar es nada más corregir textos, que sí lo es decir, el editor dentro de una editorial lo que hace es supervisar que una obra de un autor que esté entregada, o sea, esté correcta, ¿no? Que esté bien escrita, no sé, que tenga todo los criterios de la editorial, que tenga su diseño, en fin, una serie de cosas. Pero creo que a medida que va pasando el tiempo y que también se cuestiona mucho lo que es un libro, es decir, básicamente, sí, la naturaleza de lo que significa el libro, también va cambiando un poco la figura del editor, incluso los nombres que se les da. Bueno, para empezar, la etimología de editar, editor es edere, esta palabra en latín, porque en la antigua Roma ya existían los editores, en ese momento eran personas que se dedicaban a financiar, a pagar, incluso a escribir. Era una cuestión mucho más de autoría, y había unos juegos públicos que financiaban y patrocinaban sobre todo políticos, nobles, gobernantes en general, y ellos se encargaban de organizar estos juegos. Entonces, de alguna forma, la parte del editor está mucho más en la autoría y en el proceso creativo, y poco a poco se ha ido desplazando un poco. Podríamos decir que en el Renacimiento veneciano
cuando el libro sufre una evolución muy importante, que es antes de ese momento, pues el libro era meras copias de textos religiosos, médicos, matemáticos en algunos casos, y a partir de ese momento se incluye un poco la condición narrativa y ociosa del libro. Entonces ahí es donde se hace más presente la figura de un editor, de un alguien que supervise que esté escrito de manera correcta, porque antes pues eran mucho menos variados los temas y todo, pero a partir de entonces, aparte de que prolifera mucho la producción, se da este cambio de la figura. Ederet está compuesto por ex, el prefijo que significa extraer hacia afuera, y el verbo dare, dar, es decir, se da hacia afuera, se publica, se produce, ¿no? Y esto es, por ejemplo, inédito, que vendría de justo de este participio pasado, es algo no publicado, que no se conoce, que no está producido, que no se conoce todavía. Y poco a poco ha ido cambiando hasta el día de hoy, que creo que el editor tiene un papel mucho más completo, sobre todo en esta época de formatos variados, donde además en épocas pandémicas hemos visto que el libro y la difusión del libro ha tenido todo tipo de formatos y de variedades, las ferias del libro que se han hecho en línea, en fin, todo eso. El editor tiene mucha más presencia en cuanto a que tiene no solamente ya tiene que elegir los manuscritos, a veces se adelanta un poco a la necesidad del mercado, entonces es el que le encarga, es decir, sueña, imagina al autor una autoría y lo encarga a alguien para que lo haga. Y en ese caso también se dedica a la difusión, al diseño. Ahora también supervisa, por ejemplo, los contratos, por supuesto que se cumplan las fechas, que se dé la mercadotecnia y la difusión que quiere la editorial. Y poco a poco se ha ido dando este cambio en el editor, que bueno, ha sido una revolución bastante fuerte y se le da mucha responsabilidad. A mí me gusta mucho un texto que publicó hace no sé cuánto Santiago Hernández en la revista Nexos, que se llama Notas para la teoría del editante. Él introduce esta palabra de editante porque dice que editor, es el que hace la acción, ¿no?, de editar. Pero en el caso de editante, lo que hace es convertirlo en un gerundio, que un poco refleja esta transformación continua, esta manera de decir que él está más en activo dentro de la acción del libro, donde pues uno ya se convierte en cualquier cosa. El mismo Santiago es editor y fundador de la editorial Minerva, donde él lo que hace es imaginar, proyectar esos libros que quiere en su colección, y de alguna forma él desde el principio hasta el final ya no solamente está ligado el libro a la imprenta, sino que va mucho más allá y se convierte en algo incluso intangible, porque hemos visto ahora que los libros electrónicos pues no existen en nuestras manos, pero son historias. Entonces me gusta mucho este texto donde él dice toda esta teoría de lo que es el editor y de cómo ha ido evolucionando. Y bueno, pues el editor efectivamente es alguien que publica, que produce un libro. Antiguamente los pagaba, es decir, los financiaba. Ahora nada más dentro de una editorial lo que hace es ver que se publique como ellos lo ven. Y bueno, me parece que un editor es una pieza fundamental. Santiago lo que dice también en este texto es que el libro no podría ser sin el autor, pero tampoco podría ser sin el editor. Y antes eran una especie como de verdugos. Ha habido y hay ejemplos, infinidad de ejemplos de obras que no se han publicado porque el editor no le gustaba, porque lo rechazó, etcétera. Pero yo creo que hoy en día el editor es alguien que va muy de la mano con el autor y que hace equipo con un plantel enorme de gente que hace que el libro pues salga a la luz. Entonces, ese edere, ese publicar, ese producir, me parece que ahora mismo pues tiene más sentido que nunca. Entonces, en este momento de cambios de todo tipo de industrias, donde la industria editorial está en crisis de alguna forma, pues vamos a ver también cómo el editor se vuelve a inventar y pues nos ofrece una posibilidad de mantener ese libro y esas historias vivas, creo. Lau, Perdón. Ay, qué bonito. Ahorita no nos estamos arrebatando la palabra, sino el cuadrito. Así, mi cuadro. No, es que la otra vez hablábamos de un gran editor creativo que fue el editor de Raymond Carver, que le ayudó mucho a sus textos según todos los testimonios,
Es decir, un editor es alguien que se compromete con el texto. El caso de querido Ramón Córdoba de Alfaguara, que murió hace poco, y así, ¿no? Es decir, editar no es quitar, es contribuir. Editar es, y bueno, que lo digan los editores del cine. Mejorar incluso. Claro, los editores del cine. Yo nada más quería hacer énfasis, Lau, en lo que nos decías desde un punto de vista como lo referiste históricamente, a que básicamente una gran diferencia, creo, por lo que estabas tú mencionando, es que antes de la imprenta, evidentemente toda factura de libros era manual, y después de la imprenta, por ejemplo, en la época de Aldo Manuccio, que referías, la gran imprenta veneciana del Renacimiento, tan importante, ya el editor, lógicamente, como él recibe los manuscritos y él se encargaba, Aldo Manuccio, de ordenar justamente en los cuadritos de la imprenta de Gutenberg, ordenar las letras, las frases. Ahí el editor empieza a tener un papel probablemente más creativo o más participativo. En cambio, en la época anterior a la imprenta, pues el que está escribiendo la obra, ¿no? Pues realmente el editor es el que se la paga o el que se la contrata, o en el caso de los monasterios medievales, el jefe de la biblioteca era el que iba y repasaba qué era lo que estaban copiando, ¿no? Los monjes de los libros antiguos, y él era un poco el editor, porque era el que les decía, no, este pasaje quítalo porque no nos gusta lo que está diciendo del paganismo o lo que sea. Por ejemplo, se dice que Esdras o Ezra, como le dicen los judíos, Ezra fue el editor probablemente del Pentateuco en el siglo V. Sí, mira, por ejemplo, perdón, yo quiero interrumpirte, porque siento una necesidad de interrumpirte. Y te voy a decir por qué. Porque una cosa es las censuras, los cortes y todas las cuestiones estas. Es decir, la gente en los siglos del Principio, no en los del Principito, y nosotros sí ya estamos en los del Principito, nadie escribía. Editor ahora se refiere a alguien que en una contribución a la letra escrita interviene, ¿sí? Editar también puede ser censurar, ¿sí? Y me gusta que tú hayas puesto ese punto aquí, ¿no? Pero bueno, ahorita con una cosa ya un poquito más así de la intimidad de nuestros confinamientos. El editor es alguien que en realidad nos ayuda, no sé, para quienes hayan publicado libros. A veces les da incluso estructura a los textos. Hay mucha gente con una historia muy buena, pero que necesitan cierta estructura. A veces hay mucha paja en algunos episodios, y entonces el editor también ayuda un poco a centrar. Hay escritores que no permiten mover ni una coma, pero bueno, también se puede saber que hay grandes escritores, incluso algunos premios Nobel, que sin el editor posiblemente no leeríamos igual, porque no escriben de una manera en la que se pueda entender bien, por así decirlo. Claro. Yo hacía referencia nada más al caso, pues, importantísimo por el papel de la Biblia en nuestra mentalidad, pues de la edición de la Biblia, ¿no? Porque la edición de la Biblia, pues obviamente el editor fue el que recopiló textos antiguos, sí, y los fue armando, ¿no? De una manera mucho más... Y además hay que aclarar que no hubo un solo editor. Por ejemplo, ahorita hay un editor responsable. En la Biblia es como si hubiera 18,000 editores. Bueno, voy a ir a una definición y ustedes a ver si buscan la dichosa palabra, porque si no voy a esto, me van a editar. Ajá. Región de la India. En plural se dice que uno hace estas cosas cuando concilia o sincroniza varias acciones al mismo tiempo, de manera que puedan realizarse a pesar de su dificultad. Esta expresión viene de los juegos de destreza que al parecer se practicaban en esta región de la India, palabra que al igual que la palabra menester, solo lleva una vocal. Tenemos para regalar
Yo antes de regalar, quisiera también, bueno, ahora voy a mencionar el libro que vamos a regalar, pero antes hablando de María Moliner, hay un libro muy bueno de Inmaculada de la Fuente, de la editorial Turner, que es una muy buena biografía de María Moliner, y hay un documental que se llama Tendiendo Palabras, que también es buenísimo, y decir que en este caso la falta de María Moliner en la academia no fue un castigo para ella, sino para el idioma en general. Dicho lo cual, vamos con el, no tengo aquí, pero podríamos imaginarlo, van los subversivos, historias de jóvenes héroes sin capa. Ahora que se habla tanto de héroes sin capa, bueno, pues los niños también pueden serlo, y en este caso son 10 historias que recorren desde Damasco, Bavaria, París, el río Mississippi, Hong Kong, desiertos, el Mediterráneo y por supuesto la Ciudad de México, donde se ven historias adversas, donde los niños han demostrado tenacidad y perseverancia para superar y poder salir de situaciones bastante complicadas. Así que se da dentro de este libro que me gusta muchísimo, que es de editorial Tecolote, escrito por Vittoria Jacobella, ilustrado por Lorenzo Santibelli, y la traducción, que nos gusta también mucho hablar de los traductores, que también tienen una labor muy importante dentro de la literatura, Santiago Negrín de Icaza. Dentro de este libro, al principio viene como una serie de recomendaciones de cómo leer, y te dice que busques el mejor rincón, la mejor posición, y que busques tu isla, disfrutar de esa isla para poder disfrutar de la lectura. Muy bien. Por cierto, la biografía de María Moliner que mencionaste, la de Inmaculada de la Fuente, está publicada por Turner, está en editorial Turner. Tenemos también ejemplares de El Diario de Alfonso Reyes entre 1939 y 1945, los años de la Segunda Guerra Mundial. Está coordinada la edición, lleva una introducción del gran Javier García Diego, con notas, fichas bibliográficas, cronología y bibliografía de Israel Uriostegui Figueroa. Este libro está coeditado por la Academia Mexicana de la Lengua, el Colegio Nacional, el INVAL, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el Fondo de Cultura Económica y la UAM. De hecho, este es un libro cortesía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ustedes, Memorias Inconclusas de Rita Macedo, esta extraordinaria actriz, dicen muchos, del cine mexicano clásico, madre de una familia muy amplia de gente que ha participado en los medios en México. Es una recopilación y una edición crítica de Cecilia Fuentes, con fotografía de la portada de Rodrigo Moya. Es de Trilce, Ediciones para ustedes. No les digo que nos vayamos a una pausa, porque estamos en pausa desde hace muchísimo tiempo. Entonces, mejor vámonos a oír otra cosa y regresamos. Seguimos en nuestra conversación en la dichosa palabra, quizá hoy deberíamos llamarla la dichosa distancia, cosa que no nos gusta tanto, pero qué bueno encontrarlos a través de la pantalla siempre. Una aclaración, yo estoy en Madrid, como muchos de ustedes saben, y les quiero decir que en Madrid sí hay libros. O sea, esto que ven aquí detrás, tan blanco, que ven a mis compañeros llenos de libreros, en Madrid les juro que sí hay libros, no es que yo donde estoy ahora no he podido conseguirlos. Y me gustaría pedirle a Eduardo Casar, que ustedes han visto en el bloque anterior, que nos hiciera un desfile ahí por su casa, porque trae una playera de lo más literaria, Eduardo. Miren, Renate, Laura, lo que les quiero mostrar es nada más que esta playera es una playera de Rayuela que ya cumplió más años que yo y que me la regaló que pues Natalia. Muchas gracias, Laura, por darle paso a mi playera, porque como uno está aquí hasta donde acaba el cuadrito, pero no hay ningún problema, porque igual cuando estamos en el estudio
una vez yo llevé unos pantalones de pijama y nadie se dio cuenta. Ahora no te vamos a pedir que nos Sí, enseñes muchas qué llevas. gracias, muchas Pero gracias. está Gracias, bueno Laura, por registrar. saber la playera, porque como aparece ahí debajo Julio Cortázar, parece que es tu nombre. Parece que es el Sí, no, y sencillo. no vayan a pensar que yo quiero ser Julio Cortázar. Yo nunca he querido ser nadie. Nadie más que yo mismo, pues. Oye, Pues la ahora le Rayuela vamos se a juega dar- con unos pañuelos echables mojados, ¿no? Que se avientan a los cuadritos. ¿A poco? Quizá deberías sentarte a comer con esa playera y ver qué pasa. Usarla Sí, como fíjate babero. que voy a hacerlo. Ujú. Un día deberíamos hacer de pregunta que nos dejaran todos los nombres que recibe ese juego, porque Rayuela, que es el juego que viene representado en la playera de Eduardo, Dios me podría aventar y aventurar en que en cada país hispanohablante tiene un nombre diferente. Aquí en España se llama avión, jugar al avión. Entonces, Sí, aquí en También en México México, ¿eh? También en te dan México. el avión. Aquí te dan el avión, pero no te lo dan en el piso. A veces dice avión, los niños dicen avión también en el piso. yo no le quiero dar el avión a Buenas Araceli tardes. Mendoza, que nos hizo una pregunta, y le quiero dar su atención a la buena Araceli Mendoza, a quien saludamos desde aquí, porque nos pidió que habláramos sobre los libros que hablan de Alejandro Magno. Entonces, esta gran figura, sinónimo de hazañas heroicas, seguro ha provocado mucha literatura. Bueno, pues yo diría que la pregunta es pues como una especie de imposible enciclopédico. Ya mencionaba don Alfonso Reyes que los libros sobre el Quijote podían llenar una biblioteca que no le alcanzaría la vida a una persona para leer todos los libros que analizan el Quijote. Yo diría que en el caso de Alejandro Magno, probablemente el problema sea mayor. Alejandro Magno, si nos ponemos a pensar que es una de las figuras más importantes, sin lugar a dudas, en la memoria europea primero, pero también en el Oriente, también en la India, también en Persia, también en Bactria, en el centro de Asia, donde se le llama Sikander. Incluso muchos dicen que la mejor película sobre Alejandro es una película india, no una película occidental, ¿no? Se han hecho múltiples películas, se han hecho, por supuesto, óperas, ballets sobre la vida de Alejandro y pues antes libretos, etcétera, ¿no? Entonces, si Europa se apoya sobre una herencia clásica a partir del Renacimiento fundamentalmente, pero yo diría desde antes, el mito de Grecia, el mito de Roma, pues la figura de Alejandro es una figura pues aplastante, ¿no? Alejandro es visto a lo largo de la historia de múltiples maneras, ha sido visto pues por supuesto como un héroe, ha sido visto también como un antihéroe desde épocas muy lejanas y ha sido también señalado como un símbolo de la humanidad joven, de la humanidad que en la plenitud de la vida se come el mundo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Como decimos, se lo come, que tiene un impulso y una energía sobrehumana, ¿no? Sobrehumana, que eso es indudable. La figura de Alejandro, se diga lo que se diga, es algo realmente que rebasa, ¿no? Desborda muchos de los parámetros de la mayor parte de la humanidad en el sentido de energía, ¿no? De energía. Les digo, ha sido visto como antihéroe, ha sido visto como constructor cultural, como constructor de sociedades y también, por supuesto, como destructor. Ahora, toda estos lados calidoscópicos sobre Alejandro se reflejan justamente, nos están preguntando por los libros, pues en los libros que se han hecho sobre Alejandro. Yo podría decir que, primero que nada, si pensar en los libros sobre Alejandro, Félix Jacobi hizo hasta fines de los 50, desgraciadamente no pudo terminar, hizo una gran obra tratando de recopilar todos los fragmentos que él decía que eran más de 1000 autores griegos, historiadores, que sobrevivían en fragmentos. Entonces, en la obra de Jacobi es muy importante los fragmentos que sobreviven de la gente que más o menos fue contemporánea de Alejandro Magno. Entonces, pues mencionaríamos que ahí
Jacobi hace algunas reseñas y comentarios, pues, de los contemporáneos que acompañaron a Alejandro y que fueron los que iniciaron, pues, toda esta visión caleidoscópica sobre Alejandro, ¿no? Y que serían fundamentalmente Clitarco, que Clitarco, desgraciadamente, les digo, no sobrevive la obra de ninguno de los contemporáneos completa. Clitarco lo acompañó, y Clitarco probablemente fue uno de los primeros que empezó a convertirlo en una figura sobrehumana, y ya era en vida de Alejandro. Clitarco muere antes de Alejandro, pero fue muy socorrido en la antigüedad. Onesícrito, que era un gran navegante que acompañó a Alejandro, dejó también muy buenos fragmentos geográficos, y también, por supuesto, su compañero Nearco, el gran general Nearco, escribió muchas cosas sobre Alejandro que nada más sobreviven en fragmentos. Ptolomeo Lagos, Ptolomeo I, el gran faraón de Egipto, pero diríamos que estos autores que sobreviven en fragmentos, lo importante es que quedaron sus referencias y sus enfoques en autores posteriores. Diríamos que la obra pues más antigua sobrevive, que valga la pena, sobre Alejandro, podríamos decir que son las obras de los autores muy cercanos a la época de la fundación del Imperio Romano por Augusto, ¿no? Como el caso de Quinto Curcio, que sobrevive su historia, la compuso en la época de Claudio, se puede perfectamente conseguir, o también la obra de... Perdón. ¿Y dónde la consigues? ¿No nos puedes dar referencias bibliográficas? Sí, cómo no. En Gredos, la mayor parte de estos libros que voy a mencionar, yo les digo, están en Gredos, digamos, de la antigüedad tardía, ¿no? Y por supuesto en la biblioteca Loeb, en inglés, ¿no? De los clásicos, que ahí es un poco más amplia que la editorial Gredos, ¿no? En clásicos. Y está, por supuesto, La vida de Alejandro, de Plutarco. El otro día Pablo hacía referencia a una cita muy famosa sobre Bucéfalo, que hacía Plutarco, pero esa cita es de las vidas paralelas, ¿no? Entonces ahí menciona algo a Alejandro, pero Plutarco hizo toda una vida sobre Alejandro de Macedonia. También... Sí. De hecho, Plutarco habla de un solo, se refiere a un solo libro, aunque en realidad son dos, ¿no? El solo libro de César, de Alejandro y de César. Esas son las vidas paralelas, en su propósito de contar vidas paralelas de Grecia y Roma. Pero efectivamente, pues ahí está la vida de Alejandro, y quien cita, por cierto, a varios de los autores que ha citado de los fragmentos, ¿no? O sea, no sé si esos fragmentos se conozcan por otras fuentes distintas a las que citan estos autores, pero cuando Plutarco dice, Onesícrito dijo que tal, de ahí es de donde se conserva ese fragmento. No sé si haya otras fuentes, ¿no? No, en algunos casos, justamente en algunos casos, Jacobi hace referencia a 2 o 3 citas de la misma fuente, y a veces no se sabe si se está citando o no, ¿no? Algunos autores, como Diodoro Sículo en su biblioteca también, Diodoro Sículo hace muchas referencias a varios autores, y luego el mismo Jacobi dice que se confunde, ¿no? También hay y bueno, yo primero que nada diría que el libro básico que está en Gredos, y es probablemente el más objetivo de la antigüedad, o sea, el más completo, el más equilibrado, es la Anábasis de Arriano, ¿no? De Arriano. Ese libro es de la época del emperador Adriano, del siglo II, y está en Gredos, y probablemente es la fuente más importante. Digamos, para citar autores modernos, pues hay un millón. Yo les recomendaría el libro de Hammond, también Gerhard Wirth tiene un libro en Salvat que ha sido muy, muy elogiado también. Paul Fauré, hoy un historiador contemporáneo también. En Edaf tiene un libro muy, muy equilibrado sobre Alejandro también. Solamente añadir algo muy breve. Sí. No le tengan miedo, por ejemplo, a las vidas paralelas de Plutarco. Están escritas con gran sencillez, se digieren facilísimo, y la vida de Alejandro es súper entretenida y, como mencionó Germán, muy equilibrada en términos de que no lo idealiza, pone las cosas complejas de su personalidad, a veces lo alaba, a veces lo critica, pone las cosas que no están claras, también él sabe que no están claras, y es muy entretenido.
Y hablando de libros, también habrá que decir que, bueno, se cuenta mucho que Alejandro Magno iba siempre con la Ilíada encima, que era una referencia que él siempre tenía como símbolo de proeza militar y de virtudes. Ese no habla la llevaba anotada por Aristóteles, llegó a decir que quería más a Aristóteles que a su padre, porque su padre le había dado la vida, pero Aristóteles le había enseñado a vivir honradamente, aunque después se distanció de Aristóteles. Todo eso está en las vidas paralelas de Alejandro, no tiene desperdicio. Y la anécdota que cuenta Borges, de que tenía la Ilíada debajo de la almohada y al lado la espada, está en Plutarco, que lo toma de Onesícrito, justamente. Bueno, aquí como estamos en el estudio, pues no tenemos a un floor manager que nos esté aquí jalando de las orejas y haciéndonos así de ya, dejen de hablar y váyanse a la dichosa palabra. Entonces, vamos a ir a la dichosa definición de esta noche, que tiene su origen en una región de la India. Allí se practicaban una serie de juegos de destreza que dieron lugar a esta palabra que utilizamos sobre todo en plural para referirnos a estas cosas que uno hace cuando concilia o sincroniza varias acciones al mismo tiempo, de manera que puedan realizarse a pesar de su dificultad. La semana pasada pedíamos una palabra que tenía una sola vocal, que era menester. En esta ocasión pedimos también una palabra que tenía una sola vocal, no sé si la misma u otra, eso lo tendrán ustedes que adivinar, pero para todos aquellos que nos hagan llegar esa respuesta por todas las vías de comunicación que tenemos siempre abiertas, tenemos unos libros, Pablo. Sí, tenemos unas novelas de José Iturriaga, una novela de él que se llama El secreto del espía inglés, y esto es una novedad, creo, más o menos en la dichosa palabra, aunque alguna vez lo hemos hecho, esta vez lo vamos a hacer con más en serio y más completo. Vamos a dar 10 libros electrónicos, 5 en formato de Apple, 5 en el formato de Google, y pues son una cortesía de Penguin Random House, así que ya lo saben, son solamente libros electrónicos para que ustedes los descarguen en sus computadoras, teléfonos o lectores o como se llamen estas cosas. Y bueno, para ustedes esta obra extraordinaria, yo no tengo la oportunidad de leerla, pero todo el mundo dice que es una de las más grandes obras de la ciencia ficción rusa, de unos hermanos que ya fallecieron, desgraciadamente no vieron la puesta en cine de esta gran novela de Boris y Arkady Strugatsky, una traducción de Tatiana Shvaliova, directa del ruso, el número 756 de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Qué difícil es ser Dios para ustedes. Bueno, y tenemos la antología Laurel. La antología Laurel es una antología clásica, es una gran antología que fue de las primeras que se hicieron combinando autores españoles y mexicanos. Es de Editorial Trillas. Pues sabemos que en estas épocas pandémicas ha habido mucha lectura para poder enfrentar este confinamiento y estos momentos de cuarentena. Esperamos haberles dado alguna de esas opciones para poder leer, y nos gustaría también que la gente nos compartiera qué están leyendo. Nosotros salimos a la calle cuando podía y pudimos encontrar a gente que nos compartiera qué están leyendo. En este caso, Jessica, Mario y Marina fueron algunas de esas personas que nos compartieron sus lecturas. Así que con ellos vamos a un cortecito y volvemos enseguida. ¿Qué estoy leyendo? Ahora estoy leyendo Estaciones de Paso de Almudena Grande. Estoy leyendo La Divina Comedia de Dante Alighieri. Estoy leyendo a Maritza Buendía, Jugaré contigo. Y lo estoy leyendo porque pues, me llamó la atención lo que decía de la descripción y decidí comprarlo. Es una obra maestra y es un libro muy, muy bueno. Porque pienso que el género erótico es algo que las mujeres tenemos que leer para ampliar el diálogo sobre sexualidad. Salutări din România! Eu sunt Veronica Georgiana și acestea sunt primele rânduri din Don Quixote în limba română. Într-un sat din provincia La Mancha, al cărui nume nu vreau să mi-l amintesc, a trăit, nu de mult, un biet cavaler care avea o lance, un scut vechi, un cal slăbănog și un câine de vânătoare. Mâncarea lui, o friptură mai mult vită decât miel,
o salată seara, resturi sâmbăta, linte vinerea și ocazional porumbel duminica, îl costau 3 sferturi din venitul lui. Gânduri bune spre Mexic și la dichosa palabra. Numai bine! Bueno, pues muchísimas gracias a Verónica Georgiana, quien desde Sibiu, en la región de Transilvania, allá en Rumania, nos ha leído las primeras líneas del Quijote. Quizá ustedes estén hartos de escuchar el Quijote una y otra vez con las mismas palabras de siempre. Oigamos cómo suena el Quijote con otros acentos distintos. Muchísimas gracias, creo que es una sección que promete mucho en esta temporada de La Dichosa Palabra. Gracias a Fernando y a Carolina por conseguirnos a estos lectores de El Quijote. Bueno, vamos con más preguntas de nuestro culto público, como esta que nos hace Jacqueline Sánchez Gil, que nos pregunta, ¿está mal decir qué horas son? Porque mi pareja es argentina y argumenta que lo correcto es decir qué hora es. ¿Son o es? Yo pido. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con una cosa que siempre hemos planteado aquí en La Dichosa Palabra. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con el habla y cuestiones que tienen que ver con la escritura. Hay cuestiones que son incongruencias gramaticales y hay cuestiones que tienen que ver con modismos, con la manera como nosotros hacemos énfasis. A mí en lo personal, digamos, como persona humana y todo eso, por ejemplo, cuando la gente dice buena tarde, a mí me da una sensación muy, no sé, como que me decepciono de la vida, ¿sí? Porque a mí me gusta decir buenas tardes así en general, para que todas sean las tardes buenas. En cambio, buena tarde es como decir good afternoon, como decir, es decir, en otros idiomas se dice en singular. Hay una cosa que se llama el plural enfático que me gusta mucho, pero eso me desvié deliberadamente para pensar en la cuestión de qué hora son. ¿O qué hora es? Si es nada más, eso yo creo que se acarrea de la respuesta, es decir, ¿qué horas son? Si son las 5, pues son las 5, ¿sí? Es decir, ¿qué hora es? Es una respuesta que solamente puedes contestar cuando es la 1, ¿sí? O cuando dices, bueno, pues es la hora 0. Incluso en términos de las cuestiones meteorológicas, dicen, no, pues son las 0 horas. Ajá. ¿Por qué? Porque están hablando de todo el cuadrante, ¿sí? Son modismos, no hay que preocuparse mucho. Hay modismos con los que hay que preocuparse más. Por ejemplo, cuando en una propaganda dicen las y los mexicanos, ahí hay una incongruencia gramatical, está escrita, que dice las y los mexicanos. Se abre las para el femenino y se abre los para el masculino, pero luego se cierra todo eso en el mexicanos sustantivo en masculino. Esas incongruencias, si se hacen por escrito, pues sí se siente como un poquito feo, pues, ¿no? Por las personas no de aquí, de La Dichosa Palabra, sino de la vida en general, ¿no? Bueno, ¿a mí qué horas son? ¿A qué horas regresas? Yo regreso, pues, como a las 3, las 4, las 5 o las 6, ¿sí? Fíjense qué bonita respuesta para una pregunta que te está dando opciones por el plural con el que te lo pregunto, ¿sí? ¿A qué hora regresas? No, pues a la 1, ¿sí? Es lo único que puedes contestar. Es decir, a la persona que le preguntan ¿a qué hora regresas? Pues nada más puede decir, pues a la 1, ¿no? Y todo lo que esté haciendo y todo se le va a desconfigurar muy feo porque pues solamente puede regresar a la 1. Hay que poner la canción de... Hay una canción, ¿no? De Manu Chao, de
se titula Me gustas tú y es como de qué horas son mi corazón, habría que ponerla de fondo en este momento para poder acompañarla. Muchas veces tiene que ver exactamente con los modismos y con la región, es decir, en este caso de la pregunta que decía que su pareja era de Argentina, pues sí, es que muchas veces tiene que ver con el lugar donde se vive para ver qué se usa más, no es ni que sean incorrectos ni correctos, sino una cuestión de uso. Hay una frase, lo de ¿qué horas son estas de venir? ¿No? Hablando de ¿a qué hora vas a regresar, Eduardo Casar? Te podrían reclamar en casa, ¿qué horas son estas de llegar a casa? En ese caso sí, tiene que ser plural, sí o sí. O sea, ¿qué hora es esta? Ahora, yo recomiendo que si tu pareja es de Argentina, o sea, de cualquier cuestión, no se peleen, simplemente sientan que sean puntuales. Hay una manera de decir unas cosas en un lado y en otro, ¿sí? Pero yo pienso que es correcto. Por eso me refería en la entrada a la diferencia entre habla y escritura. No sé, cuando aquí nosotros decimos, en vez de pues, muchas veces decimos pos. No, pues ya sabes, ¿sí? El pos, si tú lo escribes, va a sonar muy raro. Oye, pásame el dese. La palabra dese, escríbanla y van a ver qué raro suena. No hay palabra dese, ¿sí? A veces le ponen acento cuando tratan de escribirla, pero tampoco lleva acento. Pero es que si no le pones acento, como que no suena al dese, ¿no? La gran cosa de la literatura, Pablo, yo creo, es recuperar un habla que realmente ya cuando se recupera por escrito es otra cosa. Sí. No es tampoco lo mismo. Es el genio de Rulfo y de gran parte de Borges, la recuperación de esa habla popular. Ahora, aquí creo que valdría la pena recordar algo también para Jacqueline, es que es que las reglas gramaticales vienen siempre después. ¿Qué es lo que quiero decir? Que ningún niño, ninguna persona aprende a hablar en base a las reglas. O sea, tú no le explicas al niño las reglas gramaticales para que después el niño empiece a hablar. ¿Me explico? Claro. Tenemos una especie, lo que llaman algunos el instinto del lenguaje o la gramática universal, que es que tenemos un cerebro preparado para hablar y para combinar con los elementos de lo que está flotando por ahí en el entorno, en el idioma que le toque nacer. Y realmente las reglas gramaticales, esta imposición de que haya algo lógico, es algo muy posterior, ¿no? De hecho... Ahora, entre parejas internacionales siempre va a suceder ese conflicto. Claro. Pero siempre es lo mismo también, ¿no? Regionales y sociales, de distintas clases sociales en un mismo lugar, ¿no? Claro, por ejemplo, en una novela de Luis Espota, tratando de recuperar, como dice Pablo, el lenguaje popular, un personaje dice, y así está escrito, ¿no? ¿Qué horas son? ¿No? ¿Qué horas son? Que bueno, sí. Pero es otra cosa de... brinca más. Sí, eso tiene que ver incluso con cómo transcribes las cosas. Sí, cuando yo contesto algo, digo, ahorita te pregunto. Y al ahorita lo pongo sin H, porque ahorita en coloquial es sin H. Pero los mexicanos yo le digo a quien nos preguntó esa cuestión que sobre todo ahorita, en estas circunstancias, cuide su relación y no se preocupe y piense que hay un enriquecimiento de cada una de las formas de pronunciar, lo hay de cada una de las formas de jabonarse, de cada una de las formas de hacer huevos estrellados. Es decir, todo actualmente tiene que ver si se consigue. Yo les recomiendo la película de Anthony Quinn extraordinaria, La Hora 25. La Hora 25. La hora, no las ahí horas. También, sí, ahí no son las horas 25, sino la hora 25. Bueno, es que también hay como una cosa muy rara en nuestra cultura hispana, como yo creo que porque tenemos Academia de la Lengua y eso, que es que siempre queremos ver como una cuestión prescriptiva en el lenguaje, más que una cuestión descriptiva, que sería, digamos, un enfoque hasta más científico, ¿no? Describir, no prescribir. Pero bueno,
Por eso el diccionario de María Moliner tiene tanto sentido, porque apelaba al uso, que era lo que la gente utiliza. Pero también lo ha aclarado muy bien Gonzalo, ahora que es presidente o secretario rey de la Academia de la Lengua Mexicana. Es decir, ha dicho una cuestión, nosotros no normalizamos. Es decir, ya cuando algo está en el habla común, decimos esto está en el habla común. No estamos dictando reglas. No es una cuestión. De hecho, la academia ha cambiado un poco su discurso, su manera de dirigir estas normas. Ya no dice que se dice así o esto es incorrecto. Lo que dice ahora es que son sugerencias o recomendaciones, lo cual, bueno, pues habría que ver qué significa eso. Pero sí, yo creo que también en ese sentido han suavizado un poco esta manera como de lo correcto y lo que es erróneo. Porque, sí, pero durante mucho tiempo la gente pensaba que era necesaria que existiera una academia para prescribir, para normar, no para normalizar. Pablo, porque en esa época no había programas como La Dichosa Palabra que les pudieran advertir que la academia no tenía esa función. Y entonces ellos decían, si la academia lo dijo, así es, ¿no? Sí, y entonces había una gran cantidad de gente que decía, no se dice así, se dice así. Vean la diferencia entre hablar y escribir y vean La Dichosa Palabra. Uno escribe, ahí viene, aunque en México digamos ahí viene, ¿no? Por ejemplo, sí, en general. Bueno, vamos a La Dichosa Palabra. Si no les parece mal, nosotros les proponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde tendrán prioridad para llevarse los libros que mostraremos más tarde. Bueno, la definición es esta: región de la India. En plural se dice que uno hace estas cosas cuando concilia o sincroniza varias acciones al mismo tiempo, de manera en que pueden realizarse a pesar de su dificultad, sin que se les caigan todos los objetos. Esta expresión viene de los juegos de destreza que al parecer se practicaban en dicha región de la India, palabra que al igual que la palabra menester o la palabra, lleva solo una vocal. ¿Entendemos? Para ustedes, el Atanor encendido, antología de cábala, alquimia, gnosticismo, este texto de Angelina Muñiz Uberman y Miriam Uberman Muñiz. Es el número 9 de la colección Cátedra Universitaria. Es una coordinación de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Un libro que se antoja para estos tiempos de reclusión alquímica y esotérica. Una antología de poemas de José Emilio Pacheco y de textos, que es una antología muy curiosa porque se llama Infinito Naufragio y es de Laura Emilia Pacheco. Es decir, es una antología hecha desde el amor. Editorial. De la colección Ecos de Tinta nos llega Viviendo al Filo. Si ustedes están viviendo con un adolescente y ven los problemas de convivencia, pues bueno, que sepan que estos libros les pueden ayudar, si no por lo menos solucionar, al menos acompañar en este difícil tránsito de la vida. Es de Vivian Mansur, esta mexicana que además de haber ganado el premio de cuento para niños del CINIC, tiene también mucha colección publicada en el Fondo de Cultura. Y las ilustraciones son de Wanda Dubner, esta suiza. Yo siempre recomiendo mucho de los ilustradores que aquí mencionamos que les sigan, si les atrae toda esta cuestión de imagen y de diseño. Casi todos tienen cuenta en Instagram y está muy bien como para saber un poco el catálogo de estas ilustraciones. Laura es la protagonista y bueno, se habla de los conflictos de la adolescencia. Sí, perdón, Lau, es que ya me urge ir a hacer de mis menesteres. Disculparán, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a La Dichosa Palabra. Aquí seguimos con ustedes. Nos pregunta Christopher García Grados que si podríamos hablar de integridad. Bueno,
con mucho gusto. Integridad, pues es la cualidad de íntegro, y esta palabra es de alguna manera un cultismo de lo que nosotros llamamos entero. Aunque en realidad en el uso del español de México, creo que íntegro casi siempre se usa más bien como para decir que alguien es probo, recto, honesto. Decimos que alguien es íntegro. Pero tiene que ver con esta situación de ser entero, de no estar, de estar intacto, de no haber sido mancillado ni manchado. Cuando le devuelves a alguien algo que te prestaron y se los devuelves en perfectas condiciones, le dices que se lo devuelves íntegro, entero, sin mácula, ¿no? Claro. Y esta es la raíz de la palabra, viene del latín y de una antigua raíz indoeuropea, que sería la raíz n-tag, n como negación, tag. Y tag viene de tocar, del verbo latino tangere, por ejemplo, y tiene que ver con palabras, por cierto, de gran actualidad, no solamente con tañer, tocar, todas estas, sino con palabras como contacto, contagio y contingencia. Así que es una palabra muy, muy actual la que nos están pidiendo que abordemos. Y hay un tema que creo que no nos va a dar ya tiempo de tocar, pero que sería para otra ocasión muy interesante. Se está moviendo mi perrita, ¿verdad? Sí. Que es el tema, digamos, de cómo en todas las culturas hay una noción de la importancia que es ser íntegro, de la importancia de no estar contaminado o de la importancia de la pureza. El concepto de pureza y el de contaminación vienen juntos y este concepto de pureza ha sido muy importante para unir a los grupos y también para discriminar a los miembros de otros grupos. Hay un famoso experimento, se conoce como el experimento Macbeth, en el que se ve, por ejemplo, cómo la gente le piden que piense en algo malo que han cometido, en algún acto malo que ni siquiera lo tienen que confesar, solo tienen que pensar en él, y después de una serie de cosas para que no haya contagios externos, les ofrecen algunos obsequios, y la gente que ha pensado en algo malo que ha hecho suele elegir entre esos obsequios los que son de higiene. Literalmente la gente quiere lavarse las manos cuando ha hecho algo malo con las manos, así como Poncio Pilatos, o desde luego como Lady Macbeth, que es de donde toma su nombre este experimento. Y aunque parezca algo muy antiguo y de religiones anteriores y de mitos ancestrales, sigue siendo algo súper vigente. Por ejemplo, la gente que entra a tu cuenta de Twitter o a tu red social solo para decirte que se va porque tú le diste like a algo que le parece impuro, ¿no? Que le parece contaminado. Entonces siguen teniendo seguimos teniendo, incluso los ateos, esta convicción de que hay que ser puros y de que la virtud viene siempre de un acto de purificación, y este acto de purificación a veces, por eso es que te lo escriben, o sea, el manifestarle a alguien, ya no te sigo, es un acto de purificación. O la gente, por ejemplo, consume muchos productos orgánicos. Yo no tengo nada contra ellos, al contrario, tengo hasta mi huerto aquí arriba. Pero hay algo también como de purificación, de sentir que hay alimentos puros e impuros por su origen. Y muchas veces no es una actitud científica ni objetiva, sino tiene que ver con este impulso natural que está en la base de la moralidad de los grupos humanos desde tiempos ancestrales, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Tenemos que irnos al final de nuestra sesión del día de hoy. Les preguntamos en redes, maestro de gimnasia y de retórica, supuestamente nacido en Sevilla en 1865, se dice que había pensado fundar una escuela popular de sabiduría superior, pero que renunció al proyecto cuando murió su maestro Abel Marín. Fue imaginado por uno de los grandes de la generación del 98, don Antonio Machado. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a Juan de Mairena, Y nuestra dichosa palabra del día de hoy, región de la India, en plural, se dice que uno
hace estas cosas cuando concilia o sincroniza varias acciones al mismo tiempo, de manera que pueden realizarse a pesar de su dificultad. Esta expresión viene de los juegos de destreza, particularmente en la India dicen del Kalari Payat, que es la madre de las artes marciales del planeta, que al parecer lo practicaban en las playas precisamente de dicha región de la India, palabra que al igual que la palabra menester solo lleva una vocal. La palabra los portugueses la trajeron a los idiomas occidentales. Malabar era la pregunta, la dichosa palabra del día de hoy, malabarismo, malabaristas, ¿no? Lo que todos de alguna manera hacemos todos los días con nuestra vida y con nuestras opciones. Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchas gracias al equipo que está atrás de cámaras y que hace un gran esfuerzo juntándose para llevarles esto a ustedes. Laura, qué gusto tenerte aquí en vivo. Pablo, Eduardo y a todos ustedes un abrazo. Nos vemos aquí en una semana. Hasta luego. Hasta luego.